Yo creo, Gladys, porque tiene que ver con la inmersión cultural y el aprendizaje de idiomas, retos y estrategias, sobre todo que estamos hablando de conocer culturas. El tema del idioma es súper fundamental y el tema, la inmersión cultural, hoy en día la tenemos prácticamente en el Ah, teléfono. no, total, es infinita la información que nos llega, sí, datos interesantísimos. Interesantísimo, y que también tenemos que Sí. tener cierto, a mi modo de ver, cierta crítica, ¿no? Porque nos llega lo bueno, nos llega no tan bueno, lo Ah, cierto y lo no cierto, no me ¿no? invitas a hablar de eso, porque mira que llevo toda la semana, de preguntar al equipo, toda la semana de una u otra manera, Sí, justamente hasta comida si lo veo, eso pues es advirtiendo y clave. siempre invitando a desarrollar pensamiento crítico, a hacer finas distinciones, a Ujú. contrastar la fuente, a verificar, a no confiar ciegamente en todo Mm, lo que mm. llega, y ni hablar de ese contenido Sí. que no solamente es, bueno, un Sí. contenido puede ser en algunos casos fake, manipulado, Ujú. pero también hay otros contenidos que son vulgares, que están Claro, alineados a los antivalores, que claro. en lugar de sumar restan. Así que no me des play por ahí Sobre porque todo, mira, me quedo pegada. sobre todo con el tema de la inmersión cultural, también el tema, por ejemplo, de la música, que hoy en Oh, día ha sí. cambiado y se ha transformado las letras, los ritmos, en fin. Pero bueno, voy a leer un poco. Los invitados van a ser Belkis Lovera, publicista, promotora cultural, locutora y escritora, y Jaime Cruz, diseñador gráfico, director de la Academia de Diseño de LUCAP. Para poner un poco en contexto, el término inmersión cultural se refiere a la integración de una persona en una cultura distinta a la suya, parte de lo que vive, por ejemplo, un migrante, ¿no? Que se adapta a Oh, una sí. cultura completamente distinta a la que viene. Es un método efectivo para aprender, comprender y experimentar las tradiciones, costumbres, valores y formas de vida diferentes. Cómo esto nos impacta actualmente es el gran tema En el panel. a desarrollar el día de hoy con el panel, con Belkis Lovera y Jaime Cruz. Bienvenido, feliz tarde para ambos. Jaime. Hola Gladys, muy buenas tardes. Y Orián, que es nuestro coanimador de hoy también, colega periodista, trabajando para Orián. América TV. Un Orián. un Sí, placer estar señor. con usted. Pero además estuvimos hablando del nombre antes y aquí fuera del aire, no me lo contó al aire, pero resulta que el Lo puedes Orián contar, de lo él, puedes contar. el Orián de él viene de Oriana, la película, hablando de cultura. Esa bien. película que a mí me impactó muchísimo, a la mamá de él le impactó muchísimo y decidió que su hijo o hija se iba a llamar Oriana o, en el caso de él, Orián. Ujú. Y así fue que le pusieron el nombre. Pero Y me quiero termina quedar con la nueva la definición que te definición, dimos, porque claro, una película que tiene, ¿sabes? Un componente de drama. Pero bueno, Belkis, también bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a ti y a Miriam también. Gracias por invitarme. Bueno, un placer. Quiero empezar esto con una pregunta. Inmersión cultural. Lo estamos viviendo, yo creo, minuto a minuto en todas las sociedades del mundo, ¿no? Sí, sí, claro, todo el tiempo. Y bueno, y nosotros, como bien lo dijiste cuando estaba dando el concepto de lo que es inmersión cultural, nosotros con esta migración Ujú. tan importante, pues lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que muchos venezolanos, yo creo que ha sido mucho la actitud también del venezolano irse a otro país, o cualquier otro lugar donde puedan pues experimentar las culturas, las tradiciones, bueno, y el idioma en muchos casos, Sí, ¿no? Porque, bueno, cuando Ujú. estamos hablando español, pues no incluimos el idioma, pero sí todo sí. lo demás. Y yo creo que va en una bidirección interesante. Por ejemplo, no solo ese venezolano que se tiene que acostumbrar, sino que también las comunidades han adaptado esa cultura, por ejemplo, en el caso de la venezolana, muy presente. Por ejemplo, estaba viendo un programa de televisión mexicano y me dio mucha curiosidad cómo la arepa formaba parte de Del la menú. comida y en México. Que eso ya para mí es un punto ya ¿Y era la aparte. arepa venezolana o Era la la arepa colombiana? venezolana. Porque son dos versiones distintas. Sí, no, era la venezolana Sí. porque además la preparaba una chica venezolana y Ah. ella decía, voy a hacerles arepas, y todos los mexicanos ya hablaban de la arepa tan común como hablar del taco. De hecho, ahí también la pregunta, Jaime. Jaime Cruz es diseñador gráfico, Ujú. es director de la Academia de Diseño de LOCAP, Prodiseño. Prodiseño. Ahí también la inmersión artística, ¿no? Que es Mm. otro tipo de inmersión que a mí me parece fascinante, a propósito que tú eres diseñador, que yo creo que nos acerca mucho también a ese legado de grandes artistas que a veces queda olvidado en un cuadro Ujú. y que con esa interacción, ese arte interactivo, nos meten absolutamente en la vida y obra, ¿no? No sé cómo lo ves, pero a mí me parece que es un recurso súper efectivo. A ver, desde el diseño en este momento, a mí me parece que lo más impactante es cómo las redes sociales Ujú. son un vehículo de, Total. no solo diría Sí. inmersión, sino de transmisión, contagio, hibridación, porque uno abre
Instagram y empieza a recibir información del mundo entero y uno se sorprende de una información además que uno no ha necesariamente solicitado. Entonces la cantidad de información de culturas cercanas y otras culturas a las que estamos expuestos, bueno, es una situación, me parece, única en la historia de la humanidad. Es verdad, Ujú. es verdad. Sí, Es verdad, tú tenemos... Sí. Perdón, sabes que hablaban de las arepas, hablaba justamente de las arepas y yo fui a principios de año, tuve la oportunidad de ir a Puerto Ordaz, estaba en un viaje por Venezuela y había una feria de comida, de unas arepaguarmas se llamaban, creo. Entonces ahí ocurre esa otra inmersión cultural, pero al contrario, y nos habían hecho como entre una liga entre arepa y chaguarma. Increíble. Muy interesante también. Sí, bueno, no, ahí estamos viviendo también en Venezuela cosas diferentes incluso para lo que había sido nuestra dinámica. Belki, qué buen tema. También estás abordando sobre lo que es la nueva migración en el caso de Venezuela, Sí, que sí. las comunidades que están llegando a Sí, Venezuela, sí, sí. nacionalidades como la china o como Sí. la rusa o la árabe, y de hecho cuando Sobre uno todo en la llega... árabe, disculpa Gladys, me sorprendió mucho que estuve en Venezuela. Hay, digamos, una cultura bastante desarrollada de restaurantes y sitios que son muy Sí, frecuentados, ¿no? siempre En Conga. tuvimos los Pero- libaneses, por ejemplo, que llegaron a Puerto Ordaz, o los que se instalaron en Margarita de hace 50 años. Sí. Pero esta nueva ola también está haciendo que hasta incluso los menús, por ejemplo, en Margarita me cuentan que los están traduciendo al árabe, Al ruso, me imagino. al ruso, Ujú. al inglés. Igual en el aeropuerto, cuando llegas, el recibimiento está en esos idiomas. Entonces, eso es algo que incluso a nosotros nos hace ruido porque no era lo usual, ¿no? Ujú. Pero fíjate lo que va ocurriendo en Venezuela, y me gustaría también el comentario de ambos, Belkis y de Jaime, a propósito de esa inmersión dentro de Venezuela. Jaime. Bueno, a mí me parece que es el caso de diseñar menú en otros idiomas. Bueno, es un desafío para los diseñadores. Generalmente nosotros como venezolanos estábamos expuestos al viajar a encontrarnos con otra señalización en un aeropuerto, con otros Sí. idiomas, pero que en este momento en Venezuela seamos receptores y receptores, digamos, importantes de un turismo en otros idiomas, y eso hace que transforme nuestras señales, nuestro menú, los carteles. Pero es una transformación, y para el diseño es un gran reto, es un gran desafío. Bueno, ahora yo una pregunta respecto a estos cambios que estamos viviendo, el reto de ese ser humano, ¿no? Porque entender más de un idioma, yo creo que hoy en día forma parte de nuestra necesidad fundamental. Bueno, yo creo que el ser humano, porque lo que transforma, o sea, o lo que hace la inmersión cultural es hacer que seamos mucho más abiertos, flexibles a los cambios, cosa muy importante. Creo que vamos con aquello de que sobrevive no el más inteligente, sino el que mejor se adapte. Entonces, claro, yo creo también en poner a funcionar el cerebro, hacer estos ejercicios cerebrales, aprender un idioma es algo increíble para mantenernos activos, jóvenes, etcétera, etcétera. Pero Sí, hay una inmersión cultural que a mí me parece también lindísima, que no solo es porque estamos hablando solo de ir a otros países, aprender otros idiomas, pero también hay como una especie de inmersión cultural dentro del mismo país. Y si nosotros viajamos a cualquier otra región, incluso si estamos en Caracas, y yo no he ido, pero sé que hay por ejemplo, unos tours por San Agustín, y hay toda una cosa dentro del barrio, subes por el Metrocable, te toca gente del mismo, del sitio, te atiende la persona que hace empanadas allí y tal. Ahí también hay una cosa de inmersión cultural fantástica. Totalmente. Porque muchos de nosotros no estamos empapados con todo. Total. Y viceversa. De hecho, aquí también como comentario, ya tenemos que cerrar, pero lamentándolo mucho, fue así de rápido este panel, no hubiésemos querido porque creo que hay mucho por explorar. Oye, y sobre todo en el caso de las redes sociales. Hay carreras de carreras, por ejemplo, una medicina por supuesto requiere de un aprendizaje constante hasta el final de la existencia, en general en todo, pero medicina sabemos que tienes que pasar por una universidad, poner en práctica todo lo que te libro enseña. Está ahí. Eso, papá, eso obligatoriamente requiere de ese estudio académico, pero hay oficios que no, y hay cantidad de tutoriales, por ejemplo, en este mundo infinito de digital que te pueden llevar a responder
como bien decía también Belkis, que bueno, aquí el mundo de hoy tiene demasiada información y el que es capaz, hábil, que sabe aprovechar todo eso, seguramente va a poder comérselo mejor. Entonces es la invitación también a aprovechar todo lo que ya ese mundo tan rico nos está permitiendo para la inversión cultural, para la inversión en el conocimiento, en el desarrollo de algún oficio, porque está todo ahí servido y gratis. A ver, lo único que sí depende del internet y bueno, un teléfono que te permita conectar con todo esto, pero ahí está toda esa información. Belkis, Jaime, sus comentarios finales. Al final, yo creo que como decían hace muchísimos años, irte a las páginas oficiales, corroborar que sea gente muy seria, bueno, si en Instagram, no sé, vas a ver los comentarios, ves el historial, etcétera, creo que es importante. Bueno, ya, por ejemplo, un caso como la salud, como cosas que comer en el sitio, etcétera, etcétera, y da unas propiedades que a lo mejor tú no tengas cómo cotejarlas, pues bueno, investigar un poco más allá. Pero Jaime. Sí, a mí me parece que antes había unos navegantes que surcaban con barcos los océanos y descubrían nuevos territorios, pero tenían unas cartas de navegación y unos instrumentos para orientarse. Yo creo que, ya que hablo desde el diseño, yo creo que navegar las redes sociales con tanta información requiere que los diseñadores creemos nuevas cartografías y nuevos instrumentos para navegar y orientar a los seres humanos en esos mares de información. Y eso sí es una inmersión cultural que necesita mapas y que necesita instrumentos para navegar allí. Esa es mi recomendación. Buen comentario también, gracias a ambos. Muchísimas gracias a Jaime Cruz, diseñador gráfico, director de la Academia de Diseño UCAD Prodiseño, y por supuesto a Belkis Lovera, publicista, promotora cultural, locutora y escritora, por estar con nosotros en este panel sobre inmersión cultural dentro y fuera de Venezuela. Bueno, nos toca cerrar la primera hora nacional, así es.